Quisiera que antes de que oremos, vamos por favor al Evangelio según Lucas, capítulo 6. Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 46. Y dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos, hermanos. Señor bendito, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de volver a escuchar tu palabra, de volver a escuchar tu voz en las Escrituras. Y Señor, pedimos que por medio de tu gracia nos des también el privilegio de obedecer a esta palabra. Enséñanos, Señor, queremos glorificarte. Queremos vivir esas vidas que son agradables a ti por medio de Cristo. Que tu Espíritu siga aplicando esta palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hacer una pausa en el estudio de la confesión. En esta ocasión quiero que estudiemos el tema de ¿cómo es que debemos escuchar u oír la palabra en la predicación? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cuál debería ser la actitud, la preparación, la disposición que deberíamos de tener al momento de oír la palabra predicada? ¿Cómo deberíamos recibirla en el momento en que la estamos oyendo? Y por último, ¿cómo es que deberíamos aplicarla después de haberla oído? En este pasaje, hermanos, nuestro Señor Jesucristo contrasta dos respuestas. Uno oye sus palabras y las hace, y otro oye sus palabras, pero no las hace. Y el Señor compara ambas respuestas con dos diferentes hombres. Un hombre pone el fundamento para su casa y el otro no lo pone. Dos respuestas, hermanos, que ejemplifican, en resumen, cuál es la manera o cuál es la reacción que tenemos a la palabra de Dios. Pero lo es así, hermanos, desde un principio. Piensen en lo siguiente. ¿Cuándo fue el primer momento en que el ser humano oyó la palabra de Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Alguna idea, hermanos? Adán y Eva, ¿ok? Ellos oyeron la palabra de Dios por vez primera. Y esa palabra era la que les indicaba qué debían hacer, cómo debían de vivir, de qué se trataba su existencia. Ellos oyeron, por así decirlo, el primer sermón. Y el primer sermón fue predicado por Dios. Pero luego oyeron otro sermón. Alguien que tenía un mensaje diferente al de Dios. Con que Dios les ha dicho: no coman de todo árbol del huerto.
La serpiente. La serpiente también tenía un sermón, la serpiente estaba predicando, tenía un mensaje distinto al de Dios, queriendo moldear la forma en que Adán y Eva iban a pensar acerca de sí mismos, acerca de Dios, acerca de las cosas que Dios había hecho. Esos han sido los primeros sermones. Y así, hermanos, como cuando nuestro Señor Jesús nos habla de los dos cimientos, así ocurrió también en un principio. Adán y Eva oyeron la palabra de Dios, pero ¿cuál fue el problema? No la hicieron, no la obedecieron. Más bien siguieron lo que la serpiente estaba diciendo. Y fue grande la ruina de aquella casa. Podemos decir, fue grande la ruina de la humanidad por haber seguido la palabra de la serpiente. ¿Por qué será importante entonces escuchar la palabra en la predicación y saber cómo escucharla? Porque en resumen, hermanos, y no estamos exagerando al decir esto por lo que encontramos en un principio, en un sentido, de eso depende nuestra vida. Lo que oímos y cómo lo oímos. Piensen en lo siguiente: si estuviéramos en algún otro lugar en el que no se está predicando el evangelio, y yo hablara de cualquier otra cosa y no mencionara nada acerca del pecado, yo no dijera que el único nombre en el que hay salvación es el nombre de Jesús, sino que me pusiera a contar alguna historia de algo que me pasó en la semana y la adornara con algunos versículos, mi alma estaría bajo un gran peligro. Yo incurriría en condenación, pero no solo yo, también ustedes. Si estuvieran escuchando ese mensaje e ignorando el mensaje del evangelio. Eso es el qué, eso tiene que ver con el qué de la palabra. Pero ahora piensen en lo siguiente: si yo estoy predicando el evangelio, claramente, exponiéndolo, si yo estoy diciendo que Jesucristo es el único mediador que puede reconciliarnos con el Padre, pero ustedes no ponen atención y están distraídos y entra alguien, ¿verdad?, en el local de la iglesia y todos voltean, y se para alguien al baño y todos voltean y decimos, ya me dio calor, tengo hambre, y nadie pone atención, ¿qué pasaría? Por más claramente que se predicara el mensaje, no habría salvación. Entonces, el contenido de la predicación es sumamente importante, pero no solo el contenido, hermanos, también la forma en que lo estamos escuchando. Porque Jesús habla de alguien que oyó la palabra de Dios, pero no la hizo. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Ellos no ignoraban lo que Dios había dicho. El problema es que no la escucharon como debieron. Porque la verdadera forma de oír la palabra de Dios culmina con la obediencia, con el hacer, y no solo el oír. Quiero exponer entonces, hermanos, que escuchar la palabra predicada no es una opción, es un mandato divino, es un mandamiento. Y quiero hacer esto, hermanos, explicando mi argumento de la siguiente manera. Mi tesis es: tenemos que escuchar la palabra predicada porque es un mandato divino. Pero quiero demostrar eso. Quiero demostrar que escuchar la palabra es en efecto un mandato divino. ¿Cómo podemos concluir esto? En primer lugar, la palabra de Dios conlleva la autoridad de Dios mismo. Y por tanto, esta es obligatoria o vinculante. En Génesis 1 y 2, cuando Dios creó a Adán y Eva, se comunicó con ellos utilizando palabras. Dios no solo les hizo saber su ley al crearlos a su imagen y darles una conciencia que reconocía la voluntad de Dios. A Dios le plació darles mandamientos. Adán y Eva no habrían sabido qué hacer si Dios no les daba esos mandamientos.
¿Por qué eso es tan importante, hermanos? Porque nuestra necesidad de la palabra de Dios no viene por el pecado. Nuestra necesidad de la palabra de Dios viene desde el mismo instante en que Dios decide hacer al hombre. La necesidad que tenemos de la palabra de Dios viene con nuestra existencia misma. Es Dios el único que puede decirnos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. El único que puede explicarnos de qué se trata nuestra vida, nuestra existencia, cuál es el propósito por el que estamos aquí. Dios dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y el Señor también les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Si obedecían la palabra de Dios, si la oían y la hacían en el lenguaje de Cristo, iban a vivir. Si la oían y no la obedecían, iban a morir. La palabra de Dios entonces impone una obligación sobre nosotros. Estamos obligados a guardarla, nos guste o no, la creamos o no, la hayamos oído o no. No podemos escapar de su palabra. Dicho de otra forma, ya que Dios es Dios, Él es digno de que lo escuchemos y atendamos con la mayor reverencia a su palabra. Vean por favor lo que dice, hermanos, el Salmo 138. Salmo 138. Versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Como cristianos, hermanos, alguien podría acusarnos, quizás, que damos demasiada atención a la palabra, que ponemos demasiado énfasis en la palabra. De eso se trata las iglesias cristianas. El énfasis está en la palabra. Hay un púlpito, invariablemente, a diferencia de las iglesias de Roma, en donde el Padre no está en un púlpito. El énfasis está en un altar y en lo que se va a hacer en ese altar. En el momento en que el sacerdote diga las palabras para que el pan sea transformado supuestamente, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Pero en las iglesias cristianas el énfasis está en la Biblia, en lo que estamos leyendo, en lo que estamos predicando, en lo que estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, pone al mismo nivel su nombre y su palabra. No es una ocurrencia nuestra. No es que nosotros le demos más valor a la palabra de Dios que el valor que Él mismo le da. Es que el Señor mismo nos ha dicho que si algo puede estar a la misma altura, en equivalencia con su nombre, es su palabra. Por lo tanto, repito, la palabra de Dios conlleva su autoridad. Él la exalta junto con su nombre. Y por tanto, su palabra es obligatoria. Número 2, para seguir el argumento. A Dios le plació elegir a ciertos hombres para que hablaran en su nombre y registraran de forma escrita su palabra. No solo la palabra de Dios conlleva su autoridad y es obligatoria, Dios ha querido revelarnos esa palabra y lo ha hecho por medio de los hombres que Él quiso inspirar. Dios eligió a los profetas y se comunicó a ellos a través de sueños, de visiones, de apariciones, hablándoles directamente. Y Dios guió el proceso para que ellos pusieran estas cosas por escrito. Vean por favor la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1.
versículo 21. El apóstol dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra que Pedro utiliza aquí, hermanos, puede traducirse también como llevados o acarreados. La idea es que el Espíritu Santo supervisó de tal manera este proceso que los llevó para que ellos redactaran, para que ellos escribieran exactamente lo que Dios quería que escribieran. Dios dictó algunas porciones de su palabra en algunas ocasiones. Pero la inspiración fue más allá. La inspiración, hermanos, es el proceso que utilizó las personalidades mismas de los autores, el estilo con el que ellos escribían, las cosas que ellos conocían, o incluso el trasfondo de sus propias vidas, para que dijeran exactamente cada jota y cada tilde de lo que escribieron, como la revelación de Dios. Por ejemplo, Ezequiel, el profeta, él era sacerdote. Y cuando pensamos en eso y vemos su libro, es evidente que es un hombre que conoce el tabernáculo, que conoce sus regulaciones, que conoce los rituales. Era un hombre que estaba empapado de la ley, porque era sacerdote, y eso se deja ver en todo el libro. Pablo nos dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa palabra es para nosotros y es la palabra que Dios quiso dejarnos como su revelación. En tercer lugar, Dios ha escogido, y aquí ya entramos al tema propiamente, que la predicación sea el medio por excelencia para divulgar su evangelio, y ha elegido a los predicadores como sus mensajeros. Esto es una cadena. Dios ha hablado, su palabra es autoritativa y obligatoria. Dios nos ha dejado su palabra, en segundo lugar. En tercer lugar, Dios ha elegido a algunos hombres para que prediquen la palabra. Y ese es el medio que Dios ha escogido por excelencia para dar a conocer su revelación. ¿Puede alguien llegar a conocer el mensaje de Cristo a través de una lectura? Por supuesto. Por supuesto. Y seguramente entre ustedes hay algún testimonio, algún hermano que nos puede decir: yo fui salvado leyendo la palabra en mi casa. Pero el medio, hermanos, que Dios ha escogido por excelencia no es la lectura, es la predicación. Lo vimos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, ¿de qué cosa? De la predicación. Y en Romanos 10:14 el apóstol Pablo nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La diferencia está, hermanos, en que los siervos de Dios en la actualidad ya no reciben una revelación nueva, sino que utilizamos la revelación que ha quedado por escrito. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hemos llegado entonces al tema de la predicación. Pero déjenme decir una última cosa, hermanos. Los ministros de Cristo, en la medida en que hablan en el nombre de Jesús y usan la palabra de Dios, hablan con la autoridad de Dios.
porque el mensaje que llevan no es suyo. Somos embajadores en nombre de Cristo, hablando del mensaje de Cristo. El Señor Jesucristo nos deja ver este principio. Él dijo, el que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Si nuestra predicación es conforme a la instrucción apostólica, a lo que ellos recibieron, las personas no están desechando a un hombre en la predicación. Están desechando a Dios mismo al ignorar o desechar su palabra. Esa es la implicación. Por eso Pablo le pudo decir a Timoteo, esto manda y enseña. O a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿De dónde viene esa autoridad? Otra vez, de la palabra de Dios. Creo que eso es bastante claro, hermanos. Pero ahora pensemos en cómo oír la palabra. He hecho un argumento para tratar de demostrar que escuchar la palabra es un mandato divino. No es una opción. Pero ahora hay que considerar, ¿y cómo hacemos para oír la palabra? ¿Cuál es la forma correcta de oír la palabra predicada? Y para esto quiero utilizar la pregunta 160 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice así: ¿qué se requiere de aquellos que oyen la palabra predicada? Respuesta: de aquellos que oyen la palabra predicada, se requiere que la atiendan con diligencia, preparación y oración, que comprueben lo que oyen con las Escrituras, que reciban la verdad con fe, amor, mansedumbre y prontitud de ánimo, como la palabra de Dios, que mediten y platiquen acerca de ella, que la guarden en el corazón y manifiesten los frutos de ella en sus vidas. Ahí está, en resumen y bien clarito, cómo podemos aprovechar la palabra predicada. Esta respuesta, hermanos, nos deja ver que el oír la palabra de Dios se divide en 3 tiempos. Hay algo que tenemos que hacer antes de oír la palabra, hay algo que tenemos que hacer en el momento de oír la palabra y hay algo que tenemos que hacer después de oír la palabra. Pensemos primero en qué tenemos que hacer antes. Esto no es en la predicación. Esto ocurre en un momento anterior. En primer lugar, nos dice esta respuesta, los deberes que están antes de oír la palabra predicada son la diligencia, la preparación y la oración. Diligencia, preparación y oración. Y en cuanto a la diligencia, hermanos, se nos cita Proverbios, capítulo 8, versículo 34. Proverbios 8, 34. Que dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Quien habla, hermanos, en el libro de Proverbios, que es identificada, ¿verdad?, como la sabiduría, una mujer que está invitando a todos los hijos de los hombres a sentarse en un banquete, a participar de la vida, a caminar según los mandamientos y el temor de Dios, puede ser identificado por lo que tenemos posteriormente en la revelación como nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría se identifica en el libro de los Proverbios como aquella, hermanos, por la que Dios creó el mundo, creó todas las cosas. La sabiduría habla en el libro de Proverbios y dice que estaba disfrutando de paz, en comunión con Dios, antes de que el mundo fuese hecho.
Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios creó todas las cosas por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Vemos que en Cristo están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vimos en la primera carta a los Corintios que Jesús es identificado como poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué nos dice esto entonces? Que hay una actitud, una disposición particular que debemos de tener antes de oír la palabra. Y esa diligencia significa que estamos resueltos a aprovechar las oportunidades que tenemos para escuchar un sermón. El desear, hermanos, participar de la reunión como iglesia. El deseo de oír lo que Dios tiene que decirnos por medio de la palabra. Esto trae consigo bienaventuranza, nos dice Proverbios, pero el despreciar la palabra predicada trae consigo maldición. Eso entonces en cuanto a la diligencia. Pero esta respuesta también nos habla de preparación. Y déjenme resumirlo así. Un comentarista dice que la preparación lleva consigo varios deberes. Una consideración seria de la grandeza y santidad del Dios al que nos acercamos al oír la palabra. Un asombro en el corazón al grado de llegar a un temblor santo. Isaías lo dice, ¿verdad? Que Dios va a ver a aquel que tiembla a su palabra. Un acto en el que nos deshacemos de todas las preocupaciones mundanas, que sabemos que es de las cosas que ahogan la palabra. Y en el que nos deshacemos también de los deseos carnales, así como anhelar mayores imparticiones de la gracia de Dios por medio de esa palabra. Hermanos, otra vez, todo esto lo hacemos antes de oír la palabra predicada. Es lo que debería estar en nuestras mentes, la estructura con la que deberíamos de juzgar un sermón. Pero además debemos hacerlo con oración. Y hay dos cosas por las que debemos orar en relación a la palabra antes de la predicación. Una de ellas, hermanos, está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Segunda a los Tesalonicenses 3:1. Que nos dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. ¿Por qué debemos orar antes de escuchar una predicación? En primer lugar, por el ministro. Que Dios use a aquel que va a hablar, para que hable conforme a las palabras de Dios, para que pueda expresarlas de tal manera que sea un mensaje sencillo, que sea claro, que no reste de la profundidad de la palabra y que pueda hablar a nuestros corazones. Pero debemos pedir también, hermanos, que Dios nos conceda a un nivel personal la iluminación que da su Espíritu. Y eso lo podemos ver en el Salmo 119, versículo 18, cuando el salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué es entonces, hermanos, que al momento de oír la palabra predicada, unos la aprovechan más que otros? Porque antes de oírla, se han preparado de esta manera. Pero en segundo lugar está la forma en la que debemos de responder en el momento del sermón. Esto es cuando estamos oyendo ya propiamente la predicación. Nos decía la respuesta del catecismo: que comprueben lo que oyen con las escrituras, que reciban la verdad con fe, amor, mansedumbre y prontitud de ánimo, como la palabra de Dios. Empezamos con comprobar lo que oímos con las escrituras.
Y la referencia que se hace aquí es a los creyentes en Berea. Estos que recibieron la palabra con gran solicitud, comprobando si las cosas que estaba diciendo un apóstol eran palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando al momento de oír un sermón, nuestra mente está examinando el contenido de lo que se dice y vienen a nuestro pensamiento diferentes versículos que están relacionados con lo que el predicador está diciendo? Se confirma. La recibimos con un mayor ánimo todavía porque decimos, el predicador está diciendo algo que es conforme a la palabra de Dios. Y entonces debo recibirla. Comprobar lo que oímos con las Escrituras no significa criticar la voz del predicador, su apariencia o su estilo al exponer, sino qué es lo que está diciendo. ¿Veo yo en las Escrituras eso que el hermano está diciendo? ¿Hay algún texto que venga a mi mente que está relacionado con lo que dice? Dicho de otra manera, debemos escuchar con discernimiento, probar los espíritus si son de Dios. Además de eso, nos dice esta respuesta que hay que recibir la verdad con fe. Y se nos cita aquí, hermanos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 2, que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? La generación que estuvo en el desierto. Habían oído la palabra de Dios, pero no lo obedecieron. Y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no hubo obediencia en esa generación? En primer lugar, porque no había fe. Si hubieran creído realmente lo que Dios les estaba diciendo desde el monte Sinaí, lo hubieran obedecido. Pero se mostraron como una generación incrédula. Entonces, al momento de oír la predicación, hermanos, hay que asentir a la verdad. Hay que recibir la verdad. Con una actitud que dice, esto es para mí. Dios me lo está diciendo a mí. No se lo está diciendo a mi hermano, en primer lugar. No se lo está diciendo al que está sentado allá, con el que tuve un conflicto la semana pasada. Me lo está diciendo a mí. Y esto, hermanos, en sus amenazas como en sus promesas. Hay que recibir la palabra de Dios de esa manera. Hay que recibirla también con amor. Como cristianos amamos la verdad y debemos crecer en nuestro amor por ella. Nos dice, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Según el apóstol Pablo, ¿qué va a pasar con aquellos que perezcan en el momento en que se manifieste el hombre de iniquidad, el anticristo? Pablo nos dice que ese hombre viene con todo engaño de iniquidad, dice el versículo, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si alguien no ama la verdad, en el momento en que se manifieste el hombre de pecado, va a ser arrastrado por su mensaje, así como la serpiente arrastró a Adán y Eva en un principio. Nosotros que tenemos la oportunidad de oír hoy, no debemos dar por sentado las verdades que estamos recibiendo. Hay que recibirlas con amor. Hay que recibir también la palabra con mansedumbre. Con mansedumbre. Esa es otra de las características. Esto es con un corazón dispuesto, que dice, Señor, digas lo que tengas que decir en este día, me reprendas, me consueles, me alientes, me corrijas. Quiero recibir tu palabra.
no importa si es doloroso, si no me gusta lo que estás diciendo en ese momento a través de mi hermano, quiero recibir tu palabra. Santiago lo dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Santiago 1:21. Debemos recibir también la palabra con prontitud de ánimo. Y eso también lo vemos en el ejemplo de los de Berea, quienes recibieron la palabra con toda solicitud. Es la predicación el momento principal, hermanos, en que recibimos medidas frescas de gracia. El momento en que podemos tomar de un banquete gratuito que Dios extiende delante de nosotros, con diferentes verdades que aplican de una manera distinta a nuestra situación. Momento en el que Dios espera que podamos tomarlas, apropiarlas. Por último, nos dice esta respuesta en el momento en que oímos la palabra, que hay que recibirla como la palabra de Dios. Y es así que el apóstol Pablo elogia el ejemplo de los tesalonicenses, que recibieron la palabra que los apóstoles habían predicado. Dice el apóstol, no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Si el predicador entonces habla conforme a la Escritura, podemos decir que en el sermón hemos oído la palabra de Dios y que Dios nos ha hablado. Charles Spurgeon dijo lo siguiente acerca de esto. Cito: el arte de oír la predicación del Evangelio es una de las artes más elevadas en el mundo y conduce a los mejores resultados. No supongan que una vez que han subido las escaleras y han tomado su asiento, ya están listos para el sermón. No, no es así. Si van a tener un buen fruto de la predicación, tiene que haber tanta preparación de su parte como de la mía. Fin de la cita. Por último, hermanos, en tercer lugar, y para terminar aquí, están los deberes que tenemos una vez que concluye el sermón. La respuesta nos decía que mediten y platiquen acerca de ella, que la guarden en el corazón y manifiesten los frutos de ella en sus vidas. Que mediten. En este contexto, meditar sería, en primer lugar, recordar lo que oímos en el sermón. Pensar, ¿cuáles fueron los puntos principales? ¿Cómo puedo resumir la verdad que escuché? Si mi vecino, si mi papá, si mi mamá me preguntaran al llegar a la casa y me dijeran, ¿qué fue lo que oíste en la predicación? En la iglesia de Roma, ¿qué decían? ¿Cuál fue la lectura del Evangelio de hoy? No me acuerdo. Porque luego el padre se puso a hablar de política y de esto, del otro, de la guerra en Ucrania. Ya no me acuerdo. ¿Qué debería pasar en nuestras congregaciones, hermanos? Que si alguien nos pregunta al regresar a casa, digamos, mira, quizá no me acuerdo de los puntos principales, pero este fue el texto y este es el resumen del mensaje que escuché. ¿Qué cosas trajo Dios a mi corazón con mayor fuerza? ¿Qué fue lo que el predicador expuso de la obra y el carácter de Dios? ¿Dijo algo acerca del Evangelio? ¿Qué relación tenía ese pasaje con la obra de Cristo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuáles fueron los deberes que fueron expuestos ese día? Nos dice la respuesta además, que platiquen acerca de ella. Y esa es una instrucción muy antigua, la encontramos desde el libro de Deuteronomio. Cuando Moisés le dice al pueblo que Dios quería que esa palabra estuviera en cada momento, que la hablara en cada momento, que la habláramos, hermanos, a nuestros hijos, al levantarnos, al sentarnos, al acostarnos, al estar caminando, al estar en el campo, por el camino. Esta es otra parte crucial después del sermón. Y por eso es que es tan importante el tiempo que pasamos juntos, en las mesas. Si no somos intencionales en esto, hermanos, vamos a terminar hablando del fútbol,
de los chismes de la farándula o de la farándula cristiana, que ahora que lo que pasó con fulanito, lo que pasó en tal iglesia, en lugar de estar hablando de lo que Dios nos dijo en ese día. Platiquen acerca de ella. Es una forma en la que aprovechamos lo que Dios nos ha enseñado en la predicación. Que la guarden en el corazón, se nos dice. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En este punto podemos recapitular 2 o 3 verdades con las que nos hayamos quedado al final del sermón, tratar de memorizarlas o memorizar algún pasaje que vimos en la predicación. Puedo tomar, por ejemplo, si yo estuviera exponiendo el Evangelio según Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y pensar, ¿qué me llevo hoy? Que Cristo oró al Padre por mi santificación. Y ese enunciado tan sencillo es la puerta a una meditación muy profunda. Nos dice la respuesta, por último, que manifiesten los frutos de ella en sus vidas. Santiago nos dice que el que persevera en la ley, que es no un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La predicación no termina, hermanos, en el momento en que termina de hablar el predicador. La predicación culmina en el momento en que estamos obedeciendo lo que Dios nos ha enseñado en ese día. Espero entonces, hermanos, que con este estudio que he dado podamos pensar de una mejor manera en por qué es tan importante recibir la palabra predicada. Y tengamos en mente cómo es que la recibimos, qué debemos hacer antes de oír la palabra, qué debemos hacer al momento de oírla y qué debemos hacer después de escucharla. Termino, hermanos, con la historia de un hombre en la época de los puritanos. Su esposa se había quedado en casa por motivos de enfermedad y él justo regresaba apenas después del sermón. Y su esposa le dice, cariño, ¿ya terminó la predicación? Y este hombre respondió, no, la predicación apenas ha iniciado. Que el Señor nos dé gracia, hermanos, para ser oidores y hacedores de su palabra. Amén. Tenemos algunos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, empezamos con usted, hermano Claudio. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano. Le doy la gloria al Señor por este estudio. Toda la gloria al Señor. Pastor, ¿qué nos puede decir acerca del cristianismo contemporáneo? ¿Cómo es que les gusta una parte de las Sagradas Escrituras y la otra la rechaza? Meditando en lo que eran nuestros hermanos de aquella época, ya de los bereanos, los reformadores y todo eso, y por qué nos cuesta tanto imitar a nuestros hermanos de aquellas épocas. ¿Por qué nos cuesta tanto ser como los bereanos? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar, por ejemplo, Juan 3:16 me encanta, le decía a mi esposa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero rechazo Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso lo rechazo. ¿Por qué? A ver, pastor, ¿qué nos puede decir acerca de esto? ¿Por qué mucho del cristianismo de hoy, inclusive en la esfera reformada, es como que rechazan una posición bereana? Es una pregunta bien amplia, hermano, pero con lo que hemos visto, creo que puedo decir en primer lugar
por no entender que la palabra de Dios es una, que tiene una unidad, que desde Génesis a Apocalipsis nos predica un mismo mensaje. Tristemente, muchas personas han relegado, por ejemplo, el Antiguo Testamento, o quizá tienen un concepto hasta gnóstico, ¿verdad?, en el que creen que Dios era de una manera en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento es de otra manera completamente distinta. Pero creo otra vez que eso viene a la raíz de no ver la palabra de Dios en su unidad. Si yo creo que desde Génesis a Apocalipsis se trata de la palabra de Dios, tengo que hacer como el apóstol Pablo y predicar todo el consejo de Dios. Como creyente, recibir todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchísimas más razones, hermano, también para eso. Podríamos pensar en la parábola del sembrador también, por ejemplo, y decir, algunos reciben la palabra superficialmente, algunos se sientan y escuchan lo que quieren oír y no lo que el predicador está diciendo. En el caso de los que están predicando un mensaje diferente, ¿qué puedo decir? Han escuchado la voz de la serpiente, no están recibiendo tampoco la palabra de Dios y por eso hablan como la serpiente. Entonces hay razones muy variadas. En algunos casos creo que es franca ignorancia, ¿verdad? Creyentes que han estado sometidos a, como lo decía un pastor allá en las conferencias en las que estuve, una dieta de galletitas de animalitos y agua natural, ¿verdad? Que no va a nutrir nada. Tristemente, hermanos, ese es el panorama, ¿verdad? De muchas congregaciones. Que simplemente hay temor, ¿verdad? Quizás es cobardía del que está enfrente, quizás no quiere que la gente se vaya, quizás quiere sacar dinero de la gente, ¿verdad? Y es de esos hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, de los que habla el apóstol Pablo. Una mala motivación al final. Sí, hermano. Hay un peligro inminente en todo eso, tanto desde el púlpito como el que se sienta finalmente. Hermano, y es muchísimo más grande de lo que podemos captar. Porque si queremos verlo así, vamos a pensar de la siguiente manera. Siempre estamos oyendo sermones. Y no hablo solamente de los que oímos aquí o de los que pueden abrir ustedes en internet, que puede ser bien peligroso, ¿verdad? Le dan clic ahí en un predicador que sale a un lado y se ve así muy elocuente y habla muy bonito y de repente no se dan cuenta y están creyendo en una herejía, ¿verdad? Pero vamos más allá de eso. Todo el tiempo estamos escuchando un sermón. El mundo tiene un sermón y ese sermón está bien estructurado, ¿verdad? Si lo dividimos en sus puntos, ¿verdad? Tenemos los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y ese sermón se promulga de muchas maneras. En los medios, en las cosas que vemos allá afuera, en lo que la gente está hablando allá afuera. En las agendas que se promueven. En la presión que nosotros sentimos como iglesia. En lo que las sectas están diciendo. Es la voz de la serpiente, al fin y al cabo. Cuando alguien dice algo en contra de la palabra de Dios y se está oponiendo a ella, se está oponiendo a Dios mismo. Entonces, debemos ser bien cuidadosos, hermano, por eso lo digo, con lo que estamos oyendo. No solamente con los sermones que oímos en internet, ¿verdad? Eso puede ser peligroso. Y aún puede ser peligroso si estamos oyendo sana doctrina, en el sentido en el que no estemos poniendo atención a lo que está diciendo. O decimos, yo voy a oír al predicador que a mí me gusta. Porque este hermano me gusta cómo habla, me gusta cómo sus gestos, la forma en la que ordena sus ideas, ¿verdad? Y tenemos en las iglesias, tristemente también esto pasa en iglesias reformadas, comparaciones. Mi pastor no predica como tal pastor, ¿no? Mi pastor no predica como este otro hermano. Y eso se convierte en una excusa, ¿verdad? Que a la persona no le gusta lo que le están diciendo. Es muy diferente oírlo en internet, hermanos, ¿verdad? A que alguien se siente con nosotros y nos diga, hermanito, esto está mal, hermanito, la palabra de Dios dice esto. Es bien distinto, ¿no?
Entonces, definitivamente, hermano, es bien peligroso y hay que ser bien cuidadosos, ¿verdad? Como lo debieron haber sido Adán y Eva en un principio, de pensar cuál es la voz que estamos oyendo. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, no sé.